A ver, para que los que no han podido asistir a la videoconferencia, compañeros, vamos a solicitar su paciencia. Estamos hablando de este problemita, ¿no? Donde el pato Donald corre por la autopista, etcétera. Fíjense que el pato está en este caso delante del bus. Por lo tanto, como este está yendo más rápido, lo va a alcanzar, ¿no? Porque están en el mismo tiempo y el mismo sentido, ¿no? Entonces, la distancia del auto va a ser igual a la distancia de Donald. La diferencia es que Donald va a estar un poco más adelante, que en este caso lo tomamos en cuenta como X sub 0. Cuando estas dos distancias iguales, entonces lo podría atropellar, ¿no? Entonces, ese sería el momento que debería poder llegar a la acera, cuando está justamente a esa altura. Entonces, lo que tendríamos que hacer en esta ecuación es simplemente despejar el tiempo, ¿no? Y vamos a tener que va a ser x sub 0 sobre la velocidad del automóvil menos la de Donald. En este caso, reemplazando datos, nos da 0,125 horas, o si quieren, 4,5 segundos, ¿no? En este caso, tendríamos el inciso C, justamente, que estaría tomando en cuenta esto, ¿no? Aquí tenemos una otra preguntita interesante, ¿no? Que dice que se cumple la hipoteca de una casa y para no perderla deben llegar al banco que se encuentra a 12 kilómetros antes de las 12:30. Dice que la señora sale tranquilamente una media hora antes de que se pierda en su Volkswagen a una velocidad de 30 kilómetros por hora, o sea, es supuestamente suficiente como para poder llegar tranquilo, ¿no? Pero se olvida los papeles y su celular, ¿no? Entonces, un cuarto de hora recién se da cuenta que faltando 15 minutos para que acabe la cosa. Entonces sale con su auto, lo alcanza a 100 kilómetros, 20 kilómetros por hora. Parece grande la aceleración, pero no necesariamente es el caso de la aceleración, sino hasta el momento lo que pueda llegar, ¿no? ¿Esto qué significa? Que llega en una hora a 120 kilómetros por hora, así que no es una gran aceleración tampoco, ¿no? Entonces, obviamente acelerando lo va a encontrar a una cierta altura y eso es lo que queremos encontrar, ¿no? En nuestro caso, tendríamos directamente dos distancias, una distancia del esposo que se encuentra detrás de la señora. Al mismo tiempo tendríamos a la señora que se ha movido, ¿no? Entonces, estas dos distancias tienen que ser obviamente iguales, ¿no? Que esa sería la distancia de encuentro. Ahora, encontrando ambas, vamos a tener directamente una ecuación de segundo grado para lo que es el tiempo. Reemplazamos datos y tendríamos 30 sobre 120, un cuarto más un medio por 2, 2. Entonces va a ser t cuadrado menos 1 más 0,25 al cuadrado. Ahí tenemos dos tiempos. Fíjense que estaríamos hablando de 0,06 horas y 0,993 minutos, horas, ¿no? Los dos parecían ser válidos porque son tiempos positivos. Sin embargo, no son los dos que tendríamos que trabajar, sino tendríamos una idea de acuerdo a lo que nos da el dato del problema, ¿no? Que en este caso es que solamente tiene media hora. O sea, si la encuentro después de una hora no tendría mucho sentido, ¿sí? Porque ya habrían perdido la casa y la idea es que no lo hagan. Entonces tendríamos que tener menos de la mitad de una hora, que sería este caso, ¿no? Por eso utilizamos ese tiempo y lo reemplazamos directamente y con los datos de nuestro problema nos da 11,2 kilómetros del banco, que era directamente la opción E en nuestro caso, ¿no? Otro dato es este que tenemos acá, ¿no? Dice que si un movimiento rectilíneo va reduciendo su velocidad a una razón constante, la aceleración del mismo respecto al movimiento es, bueno, va reduciendo, dice, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendríamos que la razón constante implica una aceleración negativa, ¿sí?
negativa porque está en contra del movimiento y de módulo constante porque es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en su caso. Es así que tendríamos esta caracterización. Bien, aquí en este caso último nos dice si un objeto es lanzado en caída libre, es decir, con velocidad inicial cero, la velocidad del objeto, ¿cuál será de todas estas? Veamos un cachito en este caso la respuesta, ¿no? Aquí tenemos el objeto que va a tener un medio de la gravedad por tiempo de caída al cuadrado. Si nosotros despejamos el tiempo de caída, vamos a tener, bueno, esto va a pasar a multiplicar, esto pasa a dividir y vamos a tener 2h sobre g. Raíz porque esto está al cuadrado. Reemplazamos los datos y vamos a tener que esto es raíz cuadrada de 4, es decir, 2 segundos, ¿no? Ahora, como la velocidad es directamente proporcional a la gravedad en este caso, ser caída libre, entonces vamos a tener 9,8 por 2, ¿no? Lo que nos da 19,6 metros por segundo. En este caso estaríamos hablando de inciso C. Otro que es un clásico que hemos resuelto en este ejercicio sería el 10, ¿no? Que dice que desde el borde de un precipicio cae un yunque y se escucha el choque al fondo 5,5 segundos después, ¿no? ¿Y qué altura tendrá el precipicio? Y nos dan la altura del sonido, la velocidad del sonido, pero ¿ya? Entonces, vamos otra vez a nuestro solucionario, para ustedes. Esencialmente tenemos dos tipos de movimiento, ¿no? Un tipo de movimiento de caída libre, de uniforme, y por otro lado tendríamos lo que sería la caída total del sonido. Sería la subida desde que ha tocado el yunque al suelo hasta el lugar otra vez de subida, ¿no? Entonces tendríamos la ecuación que es similar a la que hemos visto hace un instante, ¿no? Un medio de gravedad por tiempo de caída al cuadrado y sacamos directamente el tiempo de caída. Por otro lado tendríamos que esta altura también sería la velocidad del sonido por la caída del sonido, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos ambos, vamos a tener nuestra ecuación, ¿no? En este caso, en función de nuestra altura, ¿no? Por la suma de los dos tiempos que nos decíamos. 5,5 va a ser el tiempo de caída, que va a ser doble de la altura, sobre 9,8, que es la aceleración de la gravedad, y el tiempo del sonido dividiría también la misma altura para el tiempo de vuelta, ¿no? En este caso, entonces estaríamos tomando en cuenta la altura y el tiempo de vuelta, ¿no? Entonces, en este caso, tendríamos que nuestra altura es de 128 metros al resolver este sistema, bueno, esta ecuacióncita de segundo grado, ¿no? Finalmente, para la parte parabólica les he preparado este ejercicio, ¿no? Que nos dice que en el circo de Springfield, Homero Simpson va tras un Krusty, el payaso. Ambos describen un salto parabólico, mientras que Homero hace un solo salto, con velocidad de Homero y el ángulo inicial de Homero. Krusty lo hace con su propio ángulo también, dos veces, ¿no? Como se ve en la figura, ¿no? Dice que inicialmente el módulo de la velocidad de Homero es dos veces el módulo de la velocidad de Krusty. Y tomando en cuenta esa rapidez, ¿qué relación existe entre el seno del doble ángulo de Krusty y de Homero? Bueno, aquí, como pueden observar, entonces, dos veces la relación de este salto nos va a permitir trabajar en ese sentido. Krusty nos permite el movimiento parabólico en este sentido y tomamos en cuenta la misma relación. Si ustedes observan, ¿no? Que es que vamos a cambiar eso de la parte de Homero y de Krusty, ¿no? Entonces, despejando, vamos a tener que el seno
del doble ángulo sobre el otro va a ser el